Estamos en la tercera sesión del ruido a la calma. Esa tercera sesión hablamos de la meditación samatha. Entonces, hoy vamos a hablar algo que probablemente no se comprenda mucho, o sobre todo cuando empiezas a meditar, y es que no podamos concentrarnos, es que nadie nos ha enseñado el mapa para esa concentración. Entonces, sin mapa, cualquier camino parece un error, ¿vale? Entonces, bienvenido a esta tercera sesión. Hoy vamos a hablar de algo clave, que es ese mapa de concentración, las 9 etapas de Samatha, pero antes vamos a recapitular de una forma muy rápida y vimos que en la primera sesión vimos algo fundamental. Vimos que tu mente no está rota, que está totalmente desentrenada y entendimos que Samatha es entrenar esa estabilidad de la atención y llevar la mente a la calma, a la claridad. En la segunda sesión fuimos un poquito más profundos. Vimos por qué te distraes y además vimos esas 5 faltas donde hablábamos, acordaros, en la sesión anterior, si no lo habéis visto os invito a que vayáis. Hablamos de la pereza, del olvido, de la agitación, la laxitud, no aplicar y sobre aplicar el esfuerzo, el antídoto. Y sobre todo hablamos de esos 8 antídotos. Es decir, no solo vimos el problema, sino sobre todo vimos cómo trabajar con él. Y ahora viene algo muy potente, porque cuando empezamos a aplicar estos antídotos, la mente empieza a cambiar. Y ese cambio tiene diferentes etapas. No es algo totalmente aleatorio, no es hoy bien, mañana mal. Es un camino que está estructurado. Y ese camino está representado en una imagen muy famosa en el budismo tibetano, que os la voy a enseñar ahora. ¿Vale? Es esta imagen que estáis viendo aquí. Si estás ahora en directo la estarás viendo. Esta imagen no es solo un dibujo bonito, es un mapa de nuestra mente. Entonces vamos a intentar entenderla. Esta imagen, como todas del budismo tibetano, son iconografías muy profundas. Cada uno de los detalles que estáis viendo aquí tienen un significado, pero hoy vamos a hacer una visión panorámica, un poco por encima, porque nos llevaría muchísimo tiempo. Esto nosotros en los grupos de meditación tardamos un trimestre en enseñarlo, en 10 sesiones, por lo tanto, daros cuenta lo que cuesta esto un poco. Entonces, pero sí que vamos a hacer una visión para que la conozcáis. Y si veis en esta imagen, aquí abajo vemos a un meditador, que este somos nosotros, ¿vale? Eres tú. Delante de ese meditador hay un elefante que representa la mente. Al principio la mente, como veis, está oscurecida y es totalmente indomable. O sea, un elefante que no está domado es muy peligroso. Es igual que nuestra mente cuando no está domada. Entonces, simboliza una mente no entrenada, pesada, dominada por la ignorancia. También aparece un mono por aquí. ¿Veis? Ahí. Ese mono representa la distracción. Entonces la mente salta de un pensamiento a otro. Y si veis, la mente va distraída con la agitación del mono, va detrás del mono. Y a veces, por aquí arriba, cuando vas avanzando, aparece un conejo encima del elefante. Y ese conejo significa la laxitud o el sopor o el hundimiento de una forma sutil. Entonces, cuando la mente aparece tranquila, pero en realidad está apagada, está sin claridad, y eso también hay que corregirlo. El exceso de sopor se llama hundimiento y eso nos aleja de la práctica de samatha, de la atención o de la calma mental. Entonces, el meditador lleva una cuerda y un gancho. La cuerda es la atención y el gancho es la introspección, que es la capacidad de darnos cuenta de que te has distraído. ¿Vale? Entonces, este camino tiene 9 etapas. Entonces, aquí estamos viendo cómo a medida que vas avanzando las 9 etapas, pues el elefante va cambiando de color, el mono al final, la agitación
también al final se va detrás de la mente, porque tú ya has dominado la agitación, llega un punto que el sopor también desaparece hasta que culminas el samadhi de samatha, o sea, culminas lo que es el estado de calma mental. Son 9 etapas, no son 10, no son infinitas, son 9, y esto es muy importante, porque nos da claridad y sobre todo nos dice dónde estamos y hacia dónde vas, porque daros cuenta que estamos trabajando con cosas que son subjetivas, que son muy difíciles de medir. Y aquí, pues, esto que viene del budismo tibetano, pues durante siglos, esta iconografía ha ido cambiando, pero lo que es la enseñanza en sí no ha cambiado. Entonces, durante siglos, pues nos han llegado estas enseñanzas para que podamos entender todo este proceso de las 9 etapas, para que veamos el mapa y sobre todo lo que decíamos antes, que sepas hacia dónde vas y que sepas reconocer el momento en el que estás. Porque si sabes reconocer el momento en el que estás, tienes una gran ventaja, que es la ventaja de poder potenciar ese estado. Al igual que hacemos el esfuerzo de reconocer los estados negativos, también es muy importante reconocer esos estados de calma o positivos para poder, como decíamos, potenciarlos. Entonces, vamos a hablar de la primera etapa. La primera etapa es cuando empezamos a meditar. Daros cuenta que aquí lo importante es la continuidad, es un camino continuo. En el momento que tú cortas la continuidad de la práctica, pues es como cuando entrenas el cuerpo. O sea, al final pierdes ese entrenamiento, retrocedes, por decirlo de alguna forma, porque no retienes ese estado de forma mental, en este caso, en este contexto, pero cuando vuelves a entrenar, te es muy fácil o más fácil reconocer esos estados y por lo tanto sigues avanzando. Evidentemente, contra más tiempo dilates esa continuidad, contra más tiempo rompas la continuidad, pues más te va a costar entrenar la mente, al igual que el cuerpo. La similitud del cuerpo yo creo que es muy útil para entenderlo y por lo tanto la continuidad es muy importante. Entonces, en esta primera etapa empezamos a colocar la mente. Aquí simplemente lo que intentamos es llevar la atención al objeto, que en este contexto normalmente es la respiración, pero nos damos cuenta que nos distraemos constantemente y esto es normal. O sea, no te frustres, es normal, estás en la primera etapa. O sea, es como empezar a correr. Es empezar a correr 2 kilómetros. No abandones. Continúa. Si sigues practicando y muy importante, corrigiendo los obstáculos con lo que dijimos en la sesión anterior, porque tú vas avanzando en las 9 etapas cuando realmente corriges los obstáculos de la mente. Y a medida que vas corrigiendo, pues vas avanzando, ¿vale? Si no te estancas en la práctica meditativa, te puedes estancar. Llegas a la segunda etapa, que es la colocación continua, y entonces empiezas a volver más rápido al objeto de atención. En este caso puede ser la respiración, pero aún te sigues distrayendo. Pero ya no te pierdes tanto, te es muy fácil ver cuándo te has distraído, cosa que en la primera etapa no. Eso se consigue cuando llevas un tiempo meditando. En la tercera etapa, bueno, y esto lo vemos con la similitud del elefante. O sea, la primera tenemos el elefante totalmente oscurecido, se distrae con el mono. La segunda ya empieza a clarificarse un poquito lo que es la cabeza del elefante, ¿vale? Y tú estás con el garfio de la atención y de la introspección, que es lo que necesitamos para corregir la práctica meditativa, y poco a poco avanzas en la tercera etapa. Aquí te das cuenta inmediatamente cuando te has ido del objeto de atención y tu mente empieza a responder. Las 2 etapas anteriores te es muy difícil, pero aquí ya estás casi totalmente fusionado con el objeto de atención, pero todavía te distraes. Eso ya es el efecto de una práctica de un tiempo ya meditando, ¿vale? Llevas ya unas cuantas semanas, tal vez unos cuantos meses, y por lo tanto el cojín ya no es esa agitación, esa lucha de simplemente poder sostener la respiración durante un segundo o un minuto, sino que en esta tercera etapa ya te es mucho más fácil entrar en la práctica meditativa. Y poco a poco, con la práctica y la continuidad, avanzas en la cuarta etapa, ¿vale? El elefante ya gira la cabeza, ya te mira, tu mente ya te empieza a hacer caso, porque ya tiene un entrenamiento que se va integrando. Entonces, en esta cuarta etapa, que es la colocación cercana, la distracción sigue, pero ya no te domina. Y
y empiezas a sentir momentos reales de estabilidad. Estabilidad. Porque a partir de aquí, en la quinta etapa, empiezas a domar la mente. O sea, hasta aquí ha sido una batalla con el elefante oscuro que se escapaba y tú detrás con el gancho y el lazo, que es la atención y la introspección. Pero llega un punto que la quinta etapa, aquí es cuando aparece, ¿veis? El conejito. La agitación ya la empiezas a trabajar, pero surge un inconveniente muy sutil, que es el sopor, la laxitud, el hundimiento. Y esto se simboliza en el conejito este que veis aquí. El conejo es muy bonito, es muy mono, pero te atrapa. ¿Qué quiere decir? Vale, ya controlas la agitación, ya tu mente está calmada, pero ahora puedes caer en el hundimiento. Puedes caer en un momento en el cual te relajes demasiado, tu mente deje de entrenar y tú piensas que estés meditando, pero estás en un estado de letargo. Entonces, eso hay que corregirlo. ¿Vale? Entonces, la mente ya no se va tanto, pero se apaga. En la sexta etapa, que es pacificar la mente, que ya estamos por aquí, poco a poco llega un punto que tú la agitación ya despides al mono, a la agitación desaparece, todavía hay una laxitud muy sutil y las distracciones son muy, muy sutiles. O sea, cada vez, evidentemente, el ejercicio de avanzar en la práctica meditativa cada vez es más sutil. Por lo tanto, la mente responde casi de una forma automática cuando tú se lo dices, porque el elefante se está empezando a domar, está prácticamente blanco. Ya tú vas por delante de la mente. Hasta ahora tú ibas corriendo detrás de la mente, ahora no, ahora la mente va detrás tuya, porque ya la empiezas a domar. La séptima etapa, que es la pacificación completa, todavía hay distracciones, pero aún mucho más sutiles. Y la mente responde totalmente ya a lo que tú le digas. Pero si antes ya teníamos estabilidad, ahora lo que hacemos es buscar la claridad. Ver realmente los fenómenos con una claridad, con una estabilidad, pero con claridad estable. Y ahí directamente pasamos a la octava etapa, que es la unificación. La mente se mantiene en el objeto sin ningún tipo de esfuerzo. Es una etapa en la cual el elefante ya está totalmente blanco, no el mono ha desaparecido, el sopor ha desaparecido, te acompaña tranquilamente en tu recorrido tu mente, es tu gran aliada la mente, y la mente se mantiene ese objeto sin ningún tipo de esfuerzo. Y aquí aparece una estabilidad muy profunda. Y directamente pasamos a la novena etapa. Estamos hablando de una práctica ya muy consolidada, una práctica que aquí la mente está totalmente entrenada, estable, clara y totalmente disponible a lo que tú le digas. Es como el elefante, ¿no? En el momento que tú le des una orden, tu mente te va a obedecer. Y aquí ocurre algo muy importante. La mente pasa de ser un problema, de ser tu problema, a ser una herramienta. Porque ahora, ¿para qué sirve estudiar estas 9 etapas? O sea, hemos hablado que comienzas a meditar, tu mente está totalmente oscurecida, hay todo un proceso a medida que vas avanzando, tú vas reconociendo estos procesos, el reconocer estos procesos te ayuda, como decíamos, a potenciarlos, te ayuda a motivarte, te ayuda a ver que estás avanzando en algo. Y claro, ¿pero para qué sirve estudiar todo esto? Porque si no tienes este mapa, cada meditación parece un caos. Y un día dices, me ha ido fatal, y otro día dices, hoy me ha ido muy bien, pero tampoco sabes por qué, ¿verdad? No entiendes nada. Y con este mapa lo entiendes. Sabes si estás trabajando distracción, sabes si estás trabajando laxitud, sabes el exceso de esfuerzo que estás poniendo. Y todo esto lo cambia todo. Tu práctica cambia porque dejas de luchar contra la meditación y empiezas a entrenar tu mente con inteligencia, con estrategia. Además, este mapa no es solo para el cojín. Este mapa está estructurado para tu vida. Entonces, cuando estás hablando con alguien, sabes si estás en la primera etapa porque detectas tu mente que está totalmente distraída, te cuesta mucho mantener el foco, o si estás en interpreta que estás en una etapa más avanzada,
ves que estás más presente, más estable en las conversaciones, sobre todo cuando estás trabajando, cuando estás en la escucha de alguien, cuando caminas. Y entonces empiezas a reconocer todos estos estados mentales. Y esto te da algo muy importante, que es libertad. Porque lo que puedes reconocer, lo puedes entrenar. Y aquí entra algo que es la clave de todo. Si quieres avanzar en las primeras etapas, la práctica diaria funciona. Pero si quieres profundizar en las etapas más elevadas, necesitas una continuidad, necesitas una inmersión, necesitas silencio, tiempo y sobre todo espacio. Y ahí entran los retiros, que no son un lujo espiritual, son una herramienta. Es como querer aprender a nadar, pero entrar en el agua solo 1 minuto al día no es suficiente. Un retiro es cuando la mente empieza a sentarse de verdad. Y entonces ese mapa deja de ser una teoría y se vuelve en experiencia directa. Y aquí viene lo importante. No se trata de que te obsesiones con llegar a la 9ª etapa. No, no te preocupes, esto no es lineal. Esto no quiere decir que vas a ir a la 1, a la 2, a la 3 y eso se va a sostener. No, esto es un proceso. Entender el proceso es la importancia. La importancia es confiar en ese entrenamiento y sobre todo devolver una y otra vez al objeto de atención para saber que estás avanzando. Estás siguiendo ese recorrido de las 9 etapas. Porque cada vez que vuelves, estás avanzando en el camino. Y aunque tú no lo veas, en la próxima vez que tú te sientes a meditar, no pienses, lo estoy haciendo mal. Piensa en qué etapa estoy hoy y qué necesito ahora. Eso es empezar a meditar de verdad. Porque la práctica meditativa no se puede valorar por cómo acabas. No pienses que si acabas con una sensación poco agradable has meditado mal. O si has acabado la meditación muy bien, tampoco es garantía que hayas meditado bien. Lo importante es saber que estás entrenando la mente, saber que estás avanzando, saber el camino, el recorrido. Y desde aquí, como siempre decimos, como la teoría está muy bonita, vamos a practicar, vamos a hacer una pequeña meditación de unos minutos, de unos minutitos. Nos vamos a sentar en una postura cómoda. Vamos a revisar la postura Vairochana, si la conocéis, los 7 puntos de la postura. Espalda recta. Pero no rígida. Manos relajadas. Vamos a entornar los ojos suavemente y deja la mirada relajada con un haz de luz. Y vamos a llevar la atención a la respiración. No cambies nada, solo observa. Siente el aire al entrar y al salir. Tu objeto de atención es la respiración. Inspira y exhala. Ahora observa. La mente se va. Es normal. Cuando te des cuenta, vuelve a la respiración, sin enfado, sin juicio, simplemente vuelve. Eso es un entrenamiento. Volver. Inspiro y exhalo.
Ahora vamos a refinar un poco más la práctica. Siente el inicio de la inhalación, el recorrido. Llega al final de la inhalación y hará lo mismo con la exhalación. Siente todo el recorrido de exhalar, de soltar todo el aire. Inspiro observando todo el recorrido y exhalo observando todo el recorrido. Vamos a hacer que la atención sea más precisa aún. Si aparece distracción, la reconoces y vuelve. Puede ser un ruido externo, un pensamiento. Tú reconócelo, no te preocupes y vuelve a la respiración. A observar el proceso de inspirar el recorrido y exhalar el recorrido. Y si la mente se vuelve pesada, apagada, hundida, aumenta ligeramente la claridad, siente más el aire como entra y cómo sale. Si hay demasiada tensión, relaja, respira, disfruta del proceso. Respira, vuelve, respira, vuelve. Y permanece aquí en el ahora. Y ahora durante unos instantes intenta mantener la atención sin interrupción en la respiración, totalmente sumergidos en la inspiración y la exhalación. No luches, solo acompaña la respiración de una forma estable, clara y presente.
Y poco a poco, sin perder del todo esa atención que estamos cultivando, empieza a ampliar la consciencia. Siente el cuerpo, el espacio que habitas, el momento presente. Y observa. Tu mente ahora puede ser que esté más calmada, más clara. Este es el camino. No es perfecto, pero es real. Y desde aquí, con esta breve meditación, hacemos una respiración profunda. Y al exhalar lentamente salimos de esta práctica. Muy bien. La concentración unipuntual y la atención no aparece por casualidad. Se entrena. Y ahora ya tenemos un mapa. La pregunta es, ¿lo vas a usar o solo lo vas a mirar? Esa es la gran pregunta. Porque en el próximo vídeo, la semana que viene, vamos a dar un pasito más. Hasta ahora hemos entrenado la estabilidad de la mente. Pero, ¿qué hacemos con esa mente estable? Y ahí es cuando llega la siguiente práctica, la meditación vipassana. Vipassana significa visión profunda, ver la realidad tal y como es. No solo para calmar la mente, sino para comprenderla. Comprender la impermanencia, comprender el cambio, la naturaleza de la experiencia. Si samatha es la estabilidad, que es el lago, vipassana es ver lo que hay en el fondo del lago. Y eso lo cambia todo. Por lo tanto, gracias por estar ahí. Si os ha gustado el contenido lo podéis compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que hayáis disfrutado y que todos estos méritos que hayamos podido acumular con esta práctica sea para poder alcanzar un estado de realización para beneficiar a todos los seres. Muchísimas gracias y que la meditación os acompañe. Nos vemos.